temas de respecto a los tipos de planificación que existen y que de alguna manera nos ayudan a entender cuáles son aquellos que se han estado viendo durante la historia y que de mejor manera pueden aplicarse en función de los objetivos que deseamos alcanzar. La planificación, como tal hemos dicho, es una herramienta clave en la gestión pública y económica, ya que permite establecer objetivos, organizar recursos y coordinar acciones para alcanzar metas de desarrollo que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Sin embargo, no existe un único enfoque de planificación. Su aplicación puede variar significativamente según el contexto ideológico, institucional y económico que tiene un país. ¿Sí? La forma en cómo visibiliza su futuro y cómo visibiliza los escenarios prospectivos de maneras distintas en o con base en la naturaleza de sus indicadores, circunstancias y realidades sociopolíticas y económicas va a definir qué tipos de planificación podrían integrarse en ese país. Comprender que existen estos tipos de planificación les permite analizar a los gobiernos cómo organizarse para incidir en la economía y orientar el desarrollo, desde modelos altamente centralizados, que vamos a evaluarlos, hasta aquellos enfoques que son más flexibles y participativos. En ello encontramos que existen 4 tipos de clasificación que permiten analizar cómo es que estos gobiernos se organizan, ¿sí? El primero de ellos encontramos la planificación centralizada, la cual se caracteriza por decisiones tomadas por una autoridad central. Tenemos también la planificación indicativa, la cual el gobierno influye en la actividad económica a través de ciertos incentivos que puedan generarse para estimular esa actividad. La planificación estratégica, por su parte, se centra en metas y objetivos de largo plazo y, por tanto, organiza de tal manera sus recursos en función de ellos. Por último, encontramos la planificación participativa, en la cual los interesados están involucrados en el proceso de planificación como tal. En la planificación centralizada podemos encontrar algunos componentes específicos, como lo es su definición. Como mencionábamos, en ella el Estado controla los productos, los recursos y los objetivos económicos que se quieren alcanzar. Por tanto, tiene una fuerza considerable en la toma de decisión y en la forma en que se administra cada uno de los recursos en función de lo que se desea alcanzar. Sus características es una estructura vertical con participación obligatoria e integración de la planificación central. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente podrá realizarse de manera discrecional, sino que será a través de la toma o seguimiento de las decisiones realizadas por una autoridad. Un ejemplo de ello lo encontramos en las economías socialistas, como lo son la Unión Soviética o Cuba en su momento, ¿sí? Y encontramos también que existen ciertas ventajas y desventajas en este tipo de planificación. Las ventajas que encontramos es que tienen una coherencia y alineación de recursos con los objetivos nacionales, y por el contrario, sus desventajas es la falta de incentivos, la alta burocracia y los problemas de rigidez que puedan generarse a partir de estas circunstancias. En la planificación indicativa, por su parte, encontramos que el Estado fija metas orientadoras que creo que no son de carácter obligatorio, sino que son para coordinar con el sector privado y la sociedad civil, de tal manera que, en cierto consenso, se establece cómo intervenir en cada una de estas partes de los agentes económicos, ¿no? Entre sus características encontramos que existe una participación voluntaria en cómo se planifica, un diálogo público, privado, que permite la alineación de intereses entre uno y otro y por ende tiende a crear mejores mecanismos o mejores definición de objetivos, porque establece que pueda alcanzarse lo que esperan ambas partes y no solo una de ellas. Un ejemplo de ellos podemos encontrarlo en Francia con los planes Monet o en los modelos de la CEPAL en América Latina, que son co-construidos por ambos sectores. Igualmente encontramos una serie de ventajas y desventajas en su implementación. En el caso de la participación la planificación indicativa, encontramos como ventaja su flexibilidad y su estímulo a la colaboración. Pero también tenemos por contra el menor control, el riesgo de baja implementación, dado que es de forma voluntaria y solo es una planificación indicativa, puede generar cierta tendencia a su cumplimiento o no,
por parte de los agentes económicos. En la planificación estratégica, de igual forma, la definimos como aquel enfoque basado en el análisis situacional y la formulación de metas que son claras, alcanzables, medibles, considerando los recursos que están disponibles, ¿sí? A partir de estos recursos disponibles, podemos establecer cuál es el escenario prospectivo que requerimos y deseamos alcanzar con cada una de las decisiones que se toman en este tipo de planificación. Su característica o una de sus características es que son con orientación a resultados, cuentan con un análisis FODA dado que permite establecer cuáles son los distintos escenarios, tanto internos como externos, a los cuales puede verse inmerso el Estado como tal. ¿Sí? El uso del marco lógico como tal, no sé si siguen viendo ustedes la presentación. Sí, Lick. Sí, perfecto. Okay. Ventajas que encontramos en este tipo de planificación: la adaptabilidad a los enfoques de impactos, porque le permite de alguna manera establecer que puede llegarse o no a una meta, pero que no necesariamente será un escenario restrictivo, sino que podrá tomar ciertas decisiones para poder ir llevando a cabo su camino hacia ese éxito que se desea alcanzar. Como una desventaja también encontramos, por ejemplo, la dependencia de capacidades técnicas e institucionales que necesariamente pueden limitar que se alcancen los objetivos que están plenamente identificados en esa planificación. Por último, encontramos la planificación participativa, ¿verdad? La cual incorpora diversas voces en la definición de prioridades. No hace de uso exclusivo en la toma de decisiones, sino que suele hacer consultas a distintos grupos que tienen interés en una temática o ámbito de aplicación específico, en aras de que la forma en que se planifica tenga cierto componente de entendimiento social y de acuerdos que faciliten su implementación. Entre sus características incluye la transparencia, la inclusión y el empoderamiento social. Darle a ese papel de ciudadano la capacidad de ejercer ciertas funciones que necesariamente podrían verse limitadas en otros tipos de planificación. Un ejemplo que encontramos en esto son los presupuestos participativos y los consejos de desarrollo. Ventaja que encontramos es que resulta en mayor legitimidad social y pertinencia social. Sin embargo, también como desventaja requiere procesos amplios de consulta y posibilidad de conflictos. Finalmente, el hecho de aperturar al diálogo con algún grupo social puede conllevar a esos dos puntos finales, ¿sí? Que la consulta pueda ser muy amplia en tiempo y que además facilite o haga que prevalezcan ciertos conflictos que puedan darse al no tener ideas comunes. En el análisis comparativo que encontramos es que en ciertos niveles de intervención se encuentran ciertas diferencias. Por ejemplo, en cuanto al nivel a la intervención del Estado, vemos que la planificación centralizada tiene una alta intervención del Estado, caracterizada además también en la parte indicativa por una moderada intervención del Estado, mientras que en la estratégica y participativa encontramos una intervención variable. En participación social, por el contrario, encontramos que en el tema participativo tiene una alta participación ciudadana primordialmente, la estratégica tiene una alta participación técnica, en la indicativa una participación media y por último en la centralizada una participación baja. También encontramos que existen ciertas diferencias comparativas en la naturaleza de estas metas, y es que la planificación centralizada encuentra algunas metas como obligatorias, la indicativa es más orientadora, la estratégica busca que estas metas sean por su naturaleza medibles y también flexibles, mientras que en la participativa lo que se busca es que las metas sean concertadas, ¿no? Por último, en la aplicación encontramos que la centralizada es un régimen caracterizado por la autoridad, por ser autoritarios. En el indicativo encontramos economías mixtas. En la estratégica ciertas democracias y reformas, mientras que en la participativa encontramos una aplicación local y comunitaria. ¿Todo bien hasta ese momento? ¿Alguna duda que tengan?
Todo claro, licenciado. Perfecto, muy amables. Vamos entonces a ahondar un poco más en cómo es esa planificación centralizada. Este es un modelo de organización económica en el que el Estado, como veíamos, asume ese rol protagónico, concentrando todas las decisiones referentes a producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este tipo de planificación fue ampliamente utilizada o implementada durante el siglo XX en países con sistemas económicos socialistas, como lo podrían ser la Unión Soviética, la China maoísta o Cuba como tal, representando con ello una alternativa radical al libre mercado. Encontramos que esas características son más palpables de cierta medida. El primero de ellos es que veíamos el control absoluto del Estado. Como una de sus características, el Estado determina la producción, los métodos y la distribución. Los planes son obligatorios, ¿sí? Encontramos que las metas son establecidas de manera central y por tanto deben cumplirse de manera estricta. También se da un monopolio de los medios de producción, donde el Estado es propietario de las plantas industriales, tierras y otros recursos que facilitan los métodos productivos. Una disculpa, ya había un error ortográfico que lo vamos a modificar. También tenemos una asignación administrativa en los recursos, ¿verdad? No existe un mercado libre como tal, por lo que los precios se determinan planificadamente. Esto también tiende a generar ciertas falencias de mercado que afectan a un sistema económico y por tanto aumenta las posibilidades de que se den ciertas crisis, ¿no? Por último, tenemos un horizonte temporal extenso y es que se diseñan normalmente planes quinquenales o plurianuales con metas a largo plazo, ¿no? Eso es una característica que encontramos en esta planificación centralizada. Sus objetivos, primero encontramos que es un desarrollo equilibrado, lo que busca es asegurar el desarrollo de todos los sectores de la economía de manera equilibrada, busca eliminar las desigualdades sociales y económicas mediante una distribución equitativa de recursos. También busca como objetivo sustituir el capitalismo basado en el lucro, que es un sistema basado en el lucro, por uno orientado al bienestar colectivo. Y de último encontramos como objetivo promover la autosuficiencia, ¿no? Promover que esa autosuficiencia nacional se pueda dar, la no dependencia a una economía basada en un sistema de importaciones y exportaciones, sino a la capacidad interna de poder generar y producir los bienes y servicios que son consumidos por esa población. Ventajas, pues que tiene una coordinación integral de todos los sectores, generando una movilización rápida de recursos y reduciendo las desigualdades, pero en cuanto a las limitaciones, tiene la falta de incentivos, de eficiencia económica, la burocratización excesiva y la desconexión con las necesidades reales. Existen ciertas circunstancias que se puedan ir presentando que no necesariamente serán las más óptimas para establecer una planificación adecuada. Ejemplos, como veíamos anteriormente, tenemos a la Unión Soviética con planes caracterizados por ser quinquenales, determinando una industrialización y una baja innovación. Esas eran características específicas de ese modelo de planificación que impuso la Unión Soviética en cuanto a cómo hacer las inversiones y distintas acciones por parte del Estado. Con Cuba tenemos otra situación, ¿no? En la revolución de 1959 empieza a haber ciertas características, ya que la salud y educación empiezan a convertirse en los rubros más fuertes de inversión para este gobierno, pero generando con ello a su vez dificultades económicas que iban a limitar considerablemente las capacidades de su población para alcanzar niveles de bienestar. Por último, encontramos el ejemplo de China, el cual se basa en una planificación estricta y rígida, pero que tiene resultados mixtos, es decir, que desea o necesariamente busca alcanzar distintos aspectos del bienestar. Tenemos que existe una transición desde la planificación centralizada. Muchos países que lo adoptaron han migrado hoy en día hacia sistemas mixtos o de planificación indicativa, buscando de alguna manera corregir ciertas ineficiencias que se presentaron en la implementación de esa planificación centralizada, pero sin renunciar a esa orientación estatal. Es decir, si bien han migrado a sistemas mixtos, siguen teniendo cierta tendencia a la orientación del Estado como el tomador de decisión
respecto a qué pasa en ese modelo económico. China, por ejemplo, en este sentido mantiene una fuerte planificación estratégica, pero ahora lo hace dentro de un sistema que permite mecanismos de mercado. Eso ha facilitado para este país que se incorpore en cierta forma a convertirse en una de las potencias económicas y que maneja una buena parte del mercado, dadas sus condiciones y características específicas. Por otra parte, encontramos la planificación indicativa. Esta planificación indicativa es una forma flexible de organización económica, donde el Estado orienta, coordina y guía esas decisiones económicas, pero como decíamos, no las impone de manera obligatoria, sino que da cierta flexibilidad a su implementación por parte de cada uno de los agentes económicos. Este modelo es característico de economías de mercado en las que se reconoce el papel de los sectores privados, pero que también se entiende la necesidad de que el Estado intervenga a fin de promover objetivos de desarrollo, equidad y estabilidad macroeconómica. Esto nos va sonando un poquito algunas cosas que se pueden presentar en el modelo de planificación que se ha instaurado en Guatemala, pero iremos definiendo a partir de lo que entendamos de cada uno de los conceptos de esos tipos de planificación, cuál es el que ustedes consideran que más se asemeja a lo que se realiza en Guatemala. Vemos que al igual que la planificación centralizada, esta planificación indicativa también cuenta con características principales. La primera es que no es coercitiva, dado que las metas del plan son orientativas, mas no obligatorias para los actores económicos. Encontramos una participación público-privada, porque se construye con la colaboración de múltiples actores. También instrumentos de incentivo, dado que se utilizan políticas fiscales, crediticias o de inversión, que lo que buscan es alinear los intereses privados a los objetivos de ese plan. También tenemos la coexistencia con el mercado, el cual establece que este plan se diseña para complementar los mecanismos del mercado, más no para sustituirlos. Por último, encontramos su flexibilidad y adaptación, y es que los planes pueden revisarse periódicamente de tal forma que permiten ajustes a cambio en el entorno económico. Es decir, a partir de la evaluación de ciertas condiciones y consideraciones que puedan presentarse, establece de qué manera puede darse una mejor respuesta por parte del Estado para alcanzar los resultados planteados. Entre sus objetivos encontramos el crecimiento económico, por ya lo que busca promover ese crecimiento equilibrado y para todos, una eficiencia de recursos al mejorar la eficiencia de la asignación en recursos públicos, un objetivo de coordinación de inversiones, dado que coordina esfuerzos de inversión sobre el sector público y privado, reducir desigualdades también es otro objetivo, primordialmente en territorios y sectores para garantizar su equidad, y la coherencia de políticas, dada que lo que busca es asegurar que esa coherencia se dé entre las políticas públicas y las estrategias nacionales de desarrollo. Ventajas que también encontramos en esta planificación es que fomenta la concertación entre sectores y la transparencia en el gasto público, además de que facilita la atracción de inversión privada alineada a metas de desarrollo. No obstante, también encontramos que se presentan ciertas limitaciones, dado que puede carecer de fuerza vinculante si no se respalda con políticas efectivas. Además, un riesgo de captura por intereses de grupos influyentes, es decir, que un grupo pequeño pueda generar cierta cooptación de esa planificación a fin de garantizar que se puedan presentar únicamente los intereses o se predominen las circunstancias para garantizar los intereses de ese grupo como tal. Ejemplos que podemos encontrar en esto tenemos la planificación estratégica francesa. Francia establece ciertos lineamientos estratégicos para sectores claves después de la guerra, cuando se dieron en su momento. También encontramos la industrialización coreana y de Japón, en la cual ambos países coordinan crédito e inversión para el desarrollo. Y por último encontramos la adopción latinoamericana, dado que muchos países latinoamericanos adoptan la planificación indicativa con un éxito variable, ¿sí? No necesariamente todos los países han obtenido el mismo éxito en su implementación,
pero sí han característicamente migrado a esas mismas búsquedas. La aplicación en Guatemala de este tipo de planificación se refleja en instrumentos como el Plan Catún, que es el Plan Nacional de Desarrollo, los planes operativos anuales y el marco de gasto de mediano plazo, donde el Estado establece metas generales y orienta la acción pública sin imponerlas. No necesariamente impone que deban seguirse, sin embargo, sí interpreta la necesidad de que las mismas aparezcan y coexistan dentro del mercado. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? Todo bien de mi lado, Lick. Perfecto. Entonces vamos a entrar a la planificación estratégica. Este es un enfoque moderno, ¿no? Ya es algo más visto comúnmente en los tiempos actuales, siendo una gestión que se centra en establecer una visión de largo plazo. Busca definir objetivos prioritarios y a partir de ello diseña acciones estratégicas que van a permitir alcanzarlos, considerando el contexto interno y externo de una organización o un país como tal. A diferencia de los otros tipos de planificación, esta se suele basar en el análisis prospectivo, la formulación de estrategia y la evaluación de resultados con énfasis en la toma de decisiones basada en evidencias. ¿Qué características encontramos en esta planificación estratégica? La primera de ellas, y muy importante, es la visión de largo plazo, dado que esta planificación se enfoca en transformar realidades estructurales con objetivos claros a futuro. Un segundo aspecto a destacar es un diagnóstico estratégico, dado que requiere como tal que se lleve a cabo un análisis FODA para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como otros estudios prospectivos que permitan identificar las oportunidades de mejora o de atención para desarrollar los procesos que conlleva esa planificación. También tenemos la priorización de metas, y es que esta planificación define líneas estratégicas y metas clave para optimizar recursos y coordinar acciones como tal. También tenemos la gestión por resultados, dado que esta planificación mide el avance con indicadores de desempeño y mecanismos de seguimiento y evaluación. Es decir, no solamente planifica qué se quiere alcanzar, sino que además se va asegurando que poco a poco se vaya alcanzando cada uno de esos aspectos que se desea alcanzar con la implementación de las distintas circunstancias planteadas. Para ello establece que los indicadores que se puedan con los de que puedan coadyuvar a esa medición sean creados y de tal forma también dado un seguimiento y evaluación de los resultados que de ellos puedan derivarse. Por último encontramos la participación y la gobernanza, la cual se ve inmersa dentro de esta planificación, dado que involucra a diversos actores para asegurar su legitimidad y corresponsabilidad. ¿Qué objetivos encontramos en esta planificación estratégica? La primera de ellas es la orientación a resultados. ¿Sí? Busca orientar el accionar institucional hacia resultados concretos y sostenibles. Tiene también como objetivo la promoción de la articulación entre planes nacionales, sectoriales y territoriales. Es decir, que exista cierto nivel de sinergia entre los distintos niveles de esa planificación, de tal forma que los esfuerzos no sean diluidos por estar buscando fines desproporcionados y no compartir comúnmente qué es lo que se desea alcanzar. También tenemos la eficiencia en el uso de recursos, dado que se logra una mayor eficiencia en el uso de los mismos. Establecimiento de una hoja de ruta también suele ser el objetivo de esta planificación, dado que establece una ruta clara para enfrentar desafíos complejos que puedan presentarse en un país en función de sus distintos avances o niveles de desarrollo, de bienestar y de intervención estatal. Ventajas que encontramos en esta planificación es que permite anticiparse a cambios del entorno, mejora la coordinación interinstitucional, favorece la transparencia y la rendición de cuentas, flexibilidad para redireccionar esfuerzos según el contexto.
¿sí? Tiene varias ventajas que son positivas para el análisis de la planificación, dado que lo que busca es precisamente eso, que se cuente con cierta flexibilidad, pero que se genere la planificación de una forma transparente y con una rendición de cuentas adecuada, de tal forma que los resultados que se alcancen sean de mayor utilidad para la toma de decisiones. Limitaciones, pues tenemos que requiere una alta capacidad técnica y un liderazgo político. Su éxito depende directamente del seguimiento y de evaluación efectiva y puede quedarse en un papel como tal si no hay voluntad de implementación. Es decir, corre como riesgo que nunca se haya hecho ningún tema de, de esfuerzos por generar esa implementación, sino dejarlo en un documento plasmado en papel que no tenga como tal esa capacidad de dar respuesta a los problemas que estamos afrontando. Ejemplos que encontramos de esta planificación estratégica lo vemos en Chile, donde los planes estratégicos con énfasis en resultados y transparencia. Lo mismo encontramos en un país como Colombia, donde vemos un Plan Nacional de Desarrollo con enfoque estratégico e indicadores de impacto. También en la Unión Europea, una Agenda 2030 que ustedes seguramente conocen o han escuchado, y estrategias regionales orientadas al desarrollo sostenible. Su aplicación en Guatemala, en Guatemala esta planificación estratégica también se refleja en un instrumento como lo es el CATU, también en el Marco Nacional de Resultados de Desarrollo y en las estrategias sectoriales y municipales. A nivel institucional, muchas entidades de gobierno, de hecho prácticamente hoy en día todas las que son por lo menos pertenecientes al organismo ejecutivo, elaboran planes estratégicos institucionales que suelen estar alineados a las prioridades nacionales, pero que además guardan cierta vinculación con los planes de largo plazo, como lo es el CATUM mismo, la Agenda 2030, las prioridades nacionales de desarrollo y otro cúmulo de orientaciones que puedan encontrarse derivado de los compromisos que como país se han alcanzado, ¿no? La planificación participativa, por su parte, es un enfoque que reconoce el valor de la ciudadanía, ¿sí? Le da un papel preponderante a estos actores sociales, a las comunidades locales y al sector privado para definir las prioridades, metas y estrategias de desarrollo de forma colectiva, de tal manera que pueda contemplarse alcanzar los mejores niveles de consenso para los objetivos que se están planteando. Suele decirse que estas condiciones facilitan y propician una implementación adecuada, robusta y permisible para que puedan alcanzarse resultados de país de mejor manera y con el uso más eficiente y racional de recursos. Este modelo como tal se basa en el principio de que una planificación más incluyente fortalece la legitimidad democrática, mejora la calidad de las decisiones y favorece el compromiso de todos los sectores con los resultados del desarrollo. ¿Qué características encontramos en esta planificación participativa? Encontramos el enfoque inclusivo que hacíamos mención, ¿sí? Dado que involucra a diversos actores sociales y comunitarios en el proceso de planificación, la transparencia en el diálogo, ¿sí? Dado que fomenta la deliberación pública y el acceso a la información. También encontramos el empoderamiento ciudadano, dado que permite que las personas se incidan en la toma de decisiones públicas que afectan su entorno. Y la adaptación territorial se adecua a las necesidades específicas de regiones, municipios y comunidades. ¿Qué objetivos encontramos en esta planificación participativa? Encontramos que se democratiza la toma de decisiones en políticas públicas, asegurar que los planes respondan a las necesidades reales de la población, el promover la corresponsabilidad, no solo en la ejecución, sino también en el seguimiento y evaluación de los planes que se realizan. Y por último, fortalecer el tejido social y la gobernanza local. Ventajas y limitaciones en esta planificación participativa. Como ventajas, encontramos la mejora en la pertinencia y sostenibilidad de los planes, el aumento en la transparencia y la confianza pública, la reducción de los conflictos sociales, al dar voz a grupos tradicionalmente excluidos,
y fortalecer las capacidades locales y liderazgos de comunitarios. Limitaciones que pueden encontrarse en esta planificación participativa es que el hecho de llegar a consensos suele alargar los tiempos en que se formulan. Requiere además de ello metodologías específicas que faciliten o que busquen esa facilitación del proceso, ¿sí? El riesgo de capturas por actores con mayor poder de influencia y la dificultad de integrar muchas demandas en un solo plan coherente. Y es que esto también tiene una complejidad inherente a esa participación. No necesariamente todos los individuos en una sociedad compartimos problemas comunes, como no lo hacemos tampoco en un mismo nivel. Tal hecho afecta en que tengamos todos necesidades específicas que buscamos que el Estado pueda atender. Pero al hacerlo de manera colectiva esa solicitud, podemos tender a generar un conflicto de su interpretación. ¿Cómo establecer que efectivamente es eso lo que necesito alcanzar, ¿no? Ejemplos de esta planificación participativa las encontramos, por ejemplo, en Brasil, donde vemos un presupuesto participativo en Porto Alegre, el cual es un referente global de cómo planificar de esta manera. También encontramos a Bolivia y Ecuador, donde los procesos de planificación suelen darse con participación de organizaciones indígenas y campesinas, y es que estas poblaciones tienen una gran influencia primordialmente en un país como Bolivia, ¿verdad? Y en el caso de España lo encontramos también en ciertas agendas urbanas participativas en municipios cuando se dan planificaciones de desarrollo territorial. Y es que en estos casos es importante que se tome en consideración la opinión de ciertos vecinos a fin de que las inversiones o decisiones en torno al desarrollo no afecten la capacidad de estas comunidades de llevar una vida con niveles de bienestar y adecuada a lo que ellos están buscando. Un ejemplo claro de ello son los conflictos que pueden darse algunas veces en las planificaciones en ciudades como Madrid, ¿verdad? La cual, pues al ser un alto grado de concentración de turistas y demás, también obliga a que las comunidades generen una planificación más detallada respecto al desarrollo de su territorio, ¿sí? Propiciando agendas urbanas participativas que enfocan sus planificaciones en generar las condiciones adecuadas y aceptadas por las mayorías, evitando con ello, limitando la posibilidad de conflictos futuros. ¿Cómo es su aplicación en Guatemala? Pues en Guatemala la planificación participativa se refleja especialmente en el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, donde se definen prioridades de inversión pública desde los niveles comunitarios hasta el nivel nacional. Además, también se dan los planes municipales de desarrollo, los cuales requieren e implican ciertos procesos de consulta ciudadana. Sin embargo, aún encontramos hoy en día que se pueden estar enfrentando desafíos como la representatividad, la debilidad institucional y la sostenibilidad de estos espacios. Y es que en Guatemala se encuentra una particularidad en la diversidad de poblaciones que deben ser escuchadas y atendidas. Y no necesariamente suelen hacerse los consensos adecuados ni las convocatorias respectivas para generar esas ventajas en cuanto a su aplicación en Guatemala. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro. Todo bien de momento, ahorita. Ok. Vamos a pensar que no hay dudas y todos están en total claridad por ahora, ¿no? Bueno. Comparación entre los tipos de planificación. Aquí encontramos que sí existen ciertas comparativas de interés a lo que vamos a establecer. Sí, una mano levantada, Luis, por favor. Licenciado, unos compañeros colocaron en el chat que se podría ir un poquito más lento. Ah, ok. En el chat de la clase. Así es. No, en el de aquí, en el de la... Ah, ok. Ok, Livni, ¿algo que guste que repitamos? No, ni de repetirlo. No, ok, de acuerdo.
Perfecto. Bueno, volviendo entonces un poco a la comparativa de estos tipos de planificación, encontramos que existen igualmente ciertos criterios que van a ir cambiando en esas tipos de intervención. No lo veíamos en un cuadro anterior, pero ahora lo vemos en un poco más detallado. Encontramos que en el nivel de intervención, pues efectivamente la planificación centralizada es un alto nivel de intervención del Estado, dado que este controla decisiones y recursos y por tanto también tiene esa capacidad de ser coercitivo con otros actores dentro de ese embalaje económico como tal. La participación de actores en este caso es nula o muy limitada. Su flexibilidad tiende a ser baja, dado que existen ciertas definiciones preestablecidas por parte de un Estado que va a tomar esas decisiones y por tanto va a buscar y propiciar que esos espacios se den de esa forma y que no puedan haber negociaciones respecto a ello. En sus instrumentos principales encontramos en el caso de la planificación centralizada planes quinquenales, presupuestos estatales que suelen ser un poco más rígidos en torno a lo que se desea alcanzar. Y su contexto de aplicación suelen ser en economías que hemos visto planificadas o autoritarias y para ello veíamos algunos países como lo son la Unión Soviética o Rusia, Cuba, también podríamos hoy en día pensar en una Venezuela, una Nicaragua, ¿no? Que cada vez pues tienden un poco a esta planificación centralizada y que limita de cierta forma las capacidades de los otros actores económicos de incidir en las decisiones y también de tener una participación activa en el desarrollo y crecimiento económico que pueda generarse como tal. ¿Sí? En el caso de la planificación indicativa, encontramos un nivel de intervención estatal medio, en el cual el Estado orienta en cierta medida lo que se desea alcanzar, más no impone qué es lo que se requerirá alcanzar necesariamente. En la participación de actores encontramos actores privados y consultados, ¿verdad? Una flexibilidad moderada en la planificación. Utilizan normalmente como instrumentos principales las proyecciones económicas y las metas indicativas, dado que lo que desea es, en un ambiente de generar condiciones, establecer qué objetivos pueden alcanzarse como país si se llegaran a tomar ciertas decisiones y seguimiento de las mismas por parte de cada actor económico, más su cumplimiento no es obligatorio. En cuanto a su contexto de aplicación, la planificación indicativa se suele dar en democracias donde existen fuertes liderazgos técnicos. En el caso de la planificación estratégica, vemos que hay ciertas variaciones en cuanto a la planificación indicativa. Y es que el nivel de intervención ya se convierte en un nivel de intervención medio-alto, donde el Estado dirige, pero además de ello, evalúa los escenarios que está eligiendo y qué resultados se van presentando de tal forma que la toma de decisiones para acciones correctivas sea en el momento adecuado y de la mejor manera posible. En cuanto a la participación de actores, esta parte estratégica involucra a los tomadores de decisión sectorial, propiciando por ello que las distintas decisiones que se enmarcan en ese plan sean consensuadas por un grupo de actores que primordialmente son responsables de las decisiones de ciertos sectores económicos como tal. Su flexibilidad es alta, dada que es adaptable a cambios, esto a partir de que realiza las evaluaciones de los escenarios y resultados alcanzados para determinar qué acciones correctivas pueden implementarse a dicha planificación. Sus instrumentos principales encontramos el diagnóstico como tal de la situación, establecer cómo se encuentran las condiciones dentro de un país para poder realizar de mejor manera el ejercicio de planificación, estableciendo objetivos estratégicos y la evaluación de los resultados. Por último, encontramos en su contexto de aplicación aquellos estados que promueven en cierta medida la reforma del Estado. ¿Todo bien hasta ahí? Licenciado, perdone, con el tema de la participativa, ¿sí? Se podría poner de ejemplo, o no sé, ya viendo la
los conceptos de cada una, a las que utiliza como las municipalidades, perdón, que utilizan asambleas y todo lo llevan como Sí. que desde la institución como tal hacia colonias, todo. No sé si estoy bien. Sí, está en lo correcto. De hecho, como veíamos hace unas diapositivas antes, mucho de esta parte se da a partir de los consejos de desarrollo. Y los consejos de desarrollo tienen la particularidad de que tienen distintos niveles, que van desde el Consejo Nacional en el CONADUR, que es la máxima autoridad a nivel de consejos y que participa directamente con sus representantes en reuniones con presidente, ministros y demás autoridades del organismo ejecutivo, pero que previamente han tenido consultas a nivel de consejos municipales o consejos comunitarios de desarrollo, como lo son los COCODES. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, participa en algún COCODE en su momento, en sus jurisdicciones de vivienda, donde puedan tener cierta participación e influyan en general al menos ciertas demandas comunitarias que pueden darse y que se integran comúnmente a la planificación. Y es que precisamente esta planificación participativa tiene eso como característica, y es que depende no solamente de un diseño institucional que albergue esas respuestas, sino que primordialmente sugiere la participación de actores, tanto de la ciudadanía como de la sociedad civil, ¿sí? Como vemos aquí en sus instrumentos principales, justamente las asambleas, consultas, son parte de esa generación de planes comunitarios, y es que comúnmente el poder tener esos acuerdos, por así llamarlo, a nivel de COCODES, propicia que el alcalde municipal cuente con los insumos necesarios para establecer su planificación a nivel municipal, ¿no? Cómo entender él las circunstancias que pueden ser atañibles a su jurisdicción, y también separar aquellas que definitivamente no podría él intentar resolver, pero que pueden ser elevadas a una instancia como el CODEDE como tal, que es el Consejo Departamental de Desarrollo, donde encontramos ya a los alcaldes discutiendo con otros alcaldes, y algunas veces participan ciertos sectores de la sociedad civil o de la cooperación, así como del organismo ejecutivo, en aras de conocer cuáles son estas demandas ciudadanas, permitiendo su integración a los procesos de planificación, e inclusive si estas acciones suelen ser temas de auditoría social, también son considerados dentro de dichos análisis. No sé si eso resuelve un poco su consulta. Sí, bastante. Muchas gracias. Perfecto, muy amable, gracias. ¿Alguna duda por ahora de los demás? Ok. Tenemos que entender entonces también que ese comparativo entre los tipos de planificación nos obliga a sacar algunas conclusiones de cada una de sus características. La primera y más importante es que no existe un modelo ideal, ¿sí? Eso es un tema que debemos entender perfectamente y que establece un punto de partida a nuestro análisis. Y es que el hecho de que no exista un modelo ideal también representa que se busque un modelo que sea el más adaptable a las circunstancias. ¿Por qué? Porque cada tipo responde a ese contexto histórico, político e institucional de cada país. No todos los países, no todos, ni siquiera los lugares poblados de un país guardan las mismas características, y por tanto no pueden tener un modelo rígido de cómo planificar. Por ejemplo, no es lo mismo planificar para el municipio de Guatemala, que es un municipio con tanta población, con tantos problemas urbanos, con tantos dilemas en sus fronteras rurales, ¿verdad? Que no necesariamente se igualan a los problemas que puedan enfrentarse en otros municipios, como lo puede ser, por ejemplo, el municipio del Estor en Izabal, Cabañas en Zacapa, cuyas características suelen generar distintos problemas y por tanto modelos de operación distintos. ¿Sí?
También es importante concluir que los enfoques pueden ser combinados, y es que, por ejemplo, puede darse una planificación estratégica que se note con componentes participativos e indicativos, ¿sí? No necesariamente uno de los modelos es el exclusivo, aunque pueda ser predominante, pero que también se ve inmerso en la capacidad de los otros modelos de generar cierto apoyo o reforzar, fortalecer, volver más robusto esa es en esencia, esa planificación como tal, ¿no? Que sea por medio de esos enfoques combinados, que en cierta medida le dan mayor fortaleza, robustez, capacidad de integración e implementación a esos planes para poder ser aceptados por los demás y tener la robustez técnica para tampoco ser criticados de manera ardua por parte de algunos agentes dentro de la dinámica social que envuelva a ese país. Encontramos también la capacidad del Estado como un tema comparativo en esa planificación, y es que un modelo más técnico o inclusivo requerirá necesariamente instituciones sólidas, información confiable, participación efectiva, y esto es algo que no necesariamente puede encontrarse en todos los países. Tampoco lo podremos hacer en distintos gobiernos o en distintas instituciones, pero podemos sí establecer que existan modelos más confiables o formas de tomar esas decisiones, cómo hacer más eficaz esa capacidad del Estado en el momento de planificar. ¿Qué parte de esta aplicación comparativa encontramos en América Latina? Por ejemplo, la planificación indicativa y estratégica, que es una combinación, la encontramos en países como Chile, que utiliza esta planificación para tomar sus decisiones como tal. Encontramos también ejemplos en Latinoamérica de tipos de planificación centralizada, como lo es el caso de Cuba, que tradicionalmente se enfocó en esta planificación centralizada. También tenemos enfoques participativos, como se hacía mención, con el caso de Colombia o Bolivia, donde se da cierto rol a las participaciones territoriales, primordialmente hablando de esto en función de planificaciones a nivel de país, que no necesariamente no pueden replicarse en otros países a niveles comunitarios. Pueden darse, y seguro que se dan, primordialmente en aquellos donde exista más de una comunidad predominante de población. Por último, encontramos las estrategias indicativas y participativas, que es el caso de Guatemala, la cual combina estrategias indicativas con participación ciudadana y que establece ciertas estrategias para alcanzar horizontes prospectivos de largo plazo. Sí, sus metas suelen ser pensadas en ese horizonte temporal que le dé validez y permita la capacidad de otros actores de integrarse a dicho plan y generar contribuciones para su alcance y logro a partir de resultados específicos que puedan o no plantearse. Contextualización de esto para Guatemala. Encontramos que en un marco institucional existe un marco normativo como base para ello. Existen ciertas leyes y regulaciones que guían la planificación y los vamos a ver en su oportunidad dentro del curso. Existe el Consejo de Desarrollo que se hacía mención, que suelen ser espacios de participación ciudadana en la planificación. Encontramos también el SNP, que es el Sistema Nacional de Planificación, el cual es una estructura que articula esa planificación estratégica operativa a nivel nacional. Y en la cúspide encontramos a SEGEPLAN, que es la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, que es la entidad rectora del sistema de planificación. Ha tenido una evolución reciente, iniciando con los cambios en la planificación. Hemos pasado de planes quinquenales cerrados a planes de desarrollo más flexibles y estratégicos, vinculados con los ODS. Ahora tenemos una mayor vinculación con esos objetivos de desarrollo sostenible y con la agenda urbana que se nos ha establecido a nivel internacional. También hemos fortalecido o evolucionado a una planificación territorial que, si bien aún guarda cierta baja ejecución y coordinación interinstitucional limitada, empiezan a verse ciertos esfuerzos por mejorar territorios, porque las municipalidades y gobiernos locales tengan mejores mecanismos de intervención, mejores maneras de invertir y mejores capacidades para poder lograr la construcción de ese desarrollo que tanto se busca.
Por último, encontramos en la evolución reciente un aspecto a destacar, como lo es la articulación de la planificación presupuesto. Y es que antes existía una escasa articulación entre ambas en la práctica. El hecho de que ahora estén evolucionando también permite propiciar espacios con la capacidad indiscutible de generar ciertas riquezas a partir de esas condiciones. ¿Sí? De generar ciertos impactos a partir de gastos efectivos que son contemplados desde la parte de planificación, gestionando un presupuesto para hacer esa articulación, que siempre vayan de la mano, que siempre busquen un mismo objetivo en común, a fin de garantizar que esas intervenciones se ejecutan de forma clara. Principales desafíos que encontramos es la débil implementación en Guatemala de esa planificación, dado que los planes no suelen ejecutarse muchas veces debido a falta de recursos. Muchas veces esos planes no son financiados o se encuentran desfinanciados de manera parcial. Encontramos también la fragmentación institucional, y es que existe una cierta dispersión de funciones y poca coordinación entre los mismos niveles de gobierno. ¿Sí? Las desigualdades territoriales, estas también dificultan una planificación nacional equitativa y eficaz, y es que cada territorio guarda ciertas características que propician su naturaleza. ¿Sí? Por último, la falta de participación, especialmente en comunidades indígenas, rurales y excluidas, que muchas veces no cuentan con la capacidad de incorporarse a dichos espacios para llevar a cabo el adecuado desarrollo de sus demandas y garantizar su incorporación a los mecanismos de planificación. Las oportunidades de mejora que también encontramos en el país es la planificación estratégica. Es posible fortalecer la planificación con un enfoque territorial. Cada vez se cuenta con más datos, con más capacidades para poder establecer a niveles más bajos de gobernanza ciertos aspectos prioritarios a ser ejecutados. La formación técnica también se ha invertido cada vez más en formación de servidores públicos, lo cual genera efectos positivos en el desarrollo de las funciones y por tanto también implica mejoras en la capacidad de el gobierno como tal de analizar y tomar esos problemas y generar soluciones efectivas. Por último, encontramos el uso de datos, el cual es una oportunidad de mejora, dado que incentivar su uso para toma de decisiones es un aspecto que mejora de manera circunstancial y óptima la forma en que se puede tomar una decisión respecto a datos estadísticos disponibles y que mejoran con cierta medida la capacidad de esas decisiones de tener un impacto en la vida de las personas. ¿Alguna duda, compañeros? Todo claro. Todo claro, Lick. Perfecto. Bueno, en ese caso, si no hay dudas por el momento, creo que les voy a solicitar que aperturen sus cámaras para nuestra respectiva foto conmemorativa de la sesión. ¿Bien? Igualmente esperando que todos se hayan apuntado al listado, al link que nos proporcionó Luis, para que no hayan inconvenientes cuando estemos analizando ya esos listados y pruebas de que estamos aquí en el curso. Bueno, ahí va la primera. No tenga pena, no se preocupe. Y listo, ahí estaríamos, compañeros. Muchas gracias. Les dejo continuar con su siguiente clase. Gracias por su atención. Espero verlos pronto.